Bienvenidos a la quinta parte del curso gratuito de Psicología Holokinética. Quien les habla, antes de conocer la percepción unitaria, creía ser feliz, con las necesidades tanto materiales como afectivas cubiertas, en lo familiar, en lo laboral, con buenas amistades, con una cierta estabilidad emocional. ¿Qué más pedir? Nosotros creemos ser lo que hemos incorporado cognitivamente desde el útero hasta el momento. Hasta que llegó la lectura de la obra de Rubén Feldman González y los intentos de percepción unitaria, y trajo un nuevo significado a la vida. Trajo la paz y el contento por nada, una nueva inteligencia y una nueva profundidad. Como dice Rubén RFG, el que rechaza la paz es porque no la conoce. Esto que venimos contando podemos homologarlo a lo que ocurrió con la física a fines del siglo XIX, cuando se creyó que se había llegado al clímax de la física y que solo restaba acomodar los nuevos acontecimientos a los supuestos básicos, y ocurrió que vino la teoría de la relatividad y la teoría cuántica, que movió el suelo que le daba sustento a la física. De esa misma manera, quien les habla descubrió que había algo más allá de todo lo conocido. Jiddu Krishnamurti, JK, en su obra nos habla de la búsqueda incesante de satisfacción que tenemos. Hoy sabemos que esas satisfacciones, como satisfacción en lo laboral, en leer un libro, las satisfacciones en los gustos, en lo intelectual, en el pensar, el placer de pensar, etc. Bueno, en esos casos el organismo libera dopamina, un neurotransmisor, y otras endorfinas que dan esa sensación de bienestar, pero generan adicción. Uno busca la repetición de ese bienestar. Es como decir una droga interna. Así como el que practica deportes de riesgo se hace adicto a la adrenalina, y cuando falta esa actividad se siente la abstinencia. O sea, estas sustancias de las que venimos hablando se incorporan al sistema homeostático que busca mantener la concentración estable de dichas sustancias, dopamina, adrenalina, etc. Y recordemos que una de las leyes del ámbito C es el ciclismo y repetición. Y cuando hablamos del proceso meta, memoria, idea, emoción y reacciones viscerales que vienen del sistema autónomo y que es un proceso unitario donde sentir y pensar y todas esas reacciones glandulares orgánicas son la misma cosa. No estamos diciendo que las satisfacciones son malas y hay que evitarlas. No se propone ningún cambio de conducta. Simplemente estamos señalando lo que produce que nos cueste abandonar el ámbito C. Y como en el intento de la percepción unitaria, se van desprendiendo esa tenacidad obsesiva de la búsqueda, y al ocurrir esto nos sentimos más libres. Estamos hablando de la relación que existe en el aspecto psicosocial y el aspecto molecular del orden explícito. Es decir,
cómo lo que va ocurriendo en el devenir cotidiano, viviendo en el ámbito C, se relaciona con lo que ocurre en los movimientos moleculares de nuestro organismo. Por eso, en este bloque vamos a hablar precisamente de los aspectos del orden explícito. Ahora vamos a hablar de los aspectos del orden explícito. Estos sí se pueden medir con el metro, a diferencia del orden implícito, que es inconmensurable, no se puede explicar, no se puede verbalizar, solo se puede inferir, pero el caso del orden explícito sí podemos medir, comparar. Entonces vamos a hablar de estos aspectos del orden explícito, y en psicología holokinética no hablamos de niveles, porque eso implica una comparación dentro de una jerarquía. En percepción unitaria no existe la jerarquía, por eso hablamos de aspectos y no de niveles. El aspecto más superficial es el psicosocial, ¿sí? Lo medimos con el metro de distancia que hay en una conversación interpersonal, porque aquí se encuentran las interacciones interpersonales a nivel individual y a nivel colectiva, o sea, lo que ocurre y que es noticia de los noticieros, la guerra, la política, las transacciones económicas, pertenecen a este aspecto psicosocial. Las relaciones dentro de la familia, las relaciones laborales, todo esto está dentro de lo que llamamos el aspecto psicosocial. El aspecto molecular ya se mide en escala muy pequeña. Por ejemplo, hablamos de la billonésima parte del metro, es decir, un metro cortados en pedacitos 1 billón de veces. Cada uno de esos pedacitos es lo que se llama un picómetro. En esa escala trabajan las moléculas. La medicación, por ejemplo, está dentro del aspecto molecular, o lo que veníamos hablando de la dopamina, de los neurotransmisores, la serotonina, todas las endorfinas. Esto está dentro del aspecto molecular. El orden energético, las ondas electromagnéticas que transportan energía, ¿sí? Esto va de una escala del nanómetro, que es la 1000.000.000ª parte del metro, a ondas que tienen metros de longitud de onda. Por ejemplo, hay ciertas depresiones que no se pueden resolver con medicación y requieren, por ejemplo, de un tratamiento electromagnético específico, y por lo tanto esto también estaría dentro del aspecto energético. Después el aspecto cuántico, que obviamente hemos hablado en algún momento sobre la teoría cuántica, es a nivel dentro de lo que diríamos que es un átomo. En la ciencia particularista habla de un átomo, y ese átomo todavía más chiquito, hay partículas subatómicas que estudia y que describe la teoría cuántica. Y acá hablamos de un aspecto del orden explícito que es a nivel cuántico, y que es 10 a la menos 17 metros de esa escala. La vida
imaginaria que nosotros tenemos, que vivimos, la humanidad perdió la comunión de sentirse toda unida, ¿sí? Vivimos en busca de provecho, de fama, de poder, y crea un desorden en nuestra vida particular y un caos en la vida social. Rubén Feldman González nos dice que en contacto con la holoquinesis, ¿sí?, que solo puede darse en percepción unitaria, conduce a un cambio en todos estos aspectos que hemos visto. Conduce a un cambio a nivel cuántico, energético, molecular y psicosocial. Esta mutación cerebral debe ocurrir para que se posibilite ese cambio psicosocial de la humanidad. Vemos que la humanidad vive en ese caos que hemos hablado recientemente. Para que eso cambie, cada uno de nosotros tiene que ir cambiando en estos aspectos. El contacto con la holoquinesis va limpiando estos aspectos. Por ejemplo, si yo soy colérico y quiero ser tranquilo o pacífico, esa propuesta y esa finalidad que yo me propongo, que pertenece al aspecto psicosocial, es muy difícil, diríamos que imposible de cambiar, porque como hemos visto en lo que hemos tratado en esta parte del curso, que intervienen moléculas, interviene, o sea, este aspecto que yo quiero cambiar de ser colérico, que pertenece al psicosocial, está sustentado a su vez por el aspecto molecular que hemos visto, que genera hábitos, que genera adicciones, incluso el energético. Pero el contacto con la holoquinesis en percepción unitaria va limpiando estos aspectos, y ahí es posible que esta cualidad de colérico se vaya desprendiendo o vaya perdiendo su identidad, su intensidad, vaya perdiendo su intensidad. Ya que hemos visto los aspectos del orden explícito y cómo el contacto con la holoquinesis que se da en la percepción unitaria va limpiando esos aspectos, es importante ver ahora como tema la terapia holoquinética. ¿Y qué diferencia hay entre la terapia holoquinética y los otros tipos de terapia, las otras escuelas? Hay 34 psicologías o 34 escuelas o corrientes de psicología según la Asociación Europea para la Psicología. Ellas se basan en el tiempo y la memoria. Las psicoterapias buscan mejorar el yo, integrarlo, trascenderlo, trabajan con imágenes y las emociones relacionadas con esas imágenes, o trabajan con las conductas, o como en el caso del psicoanálisis, buscan las motivaciones inconscientes, pero siempre dentro del tiempo y la memoria, es decir, siempre del ámbito C. Conviene aclarar aquí que el orden implícito de la mente no es el inconsciente,
porque este es memoria. El orden implícito de la mente es la percepción unitaria. Bien, como dijimos, las otras terapias trabajan dentro del ámbito C. La psicoterapia holoquinética consiste en pasar del ámbito C al ámbito B. No se trata de cambiar la conducta ni las creencias, sino cambiar la manera en que observamos. No hay métodos ni técnicas, y el paciente junto con el terapeuta ven juntos en la comunión de la percepción unitaria que el origen de todo sufrimiento es el proceso meta. El proceso meta es tiempo, es finalidad, es fragmentación misma. Es importante decir acá cómo cuando se abandona el tiempo, esa relajación y paz que trae vivir en ese tiempo irrelevante de la percepción unitaria. Bien, seguimos con esto de que el proceso meta nos lleva a la oposición y tiene origen en ella. O sea, aquí vemos la naturaleza del conflicto intrapsíquico. O sea, que el conflicto intrapsíquico tiene su origen en esa oposición que es una ley del ámbito C. También está vinculado a esta necesidad de cambiar. Cuando decimos que el proceso meta es finalidad. O sea, soy o estoy colérico y debo volverme tranquilo. Tengo miedo de estar solo, inseguro, y busco la ilusión de seguridad. O sea, estoy aquí y tengo que llegar allá. Esa es la oposición. En la percepción unitaria es la observación resolutiva. Observar la cólera en lugar de separarnos de ella, ese yo que se separa de lo observado, esa separación entre el observador y lo observado, que le llamábamos conflicto horizontal, en esa separación es donde nace la cólera, el miedo, la rabia, la tristeza. Rubén Feldman González dijo, hay que cambiar la psicología cuando David Bohm completó el concepto de tiempo. El tiempo absoluto de Newton, el tiempo relativo de Einstein, de lo cual ya hemos hablado, completa la noción de tiempo diciendo que el tiempo es irrelevante. En la holoquinesis el tiempo es irrelevante. En percepción unitaria el tiempo es irrelevante. Con ese entendimiento profundo del tiempo ocurre un cambio en nuestra vida cotidiana y que puede ocurrir ya mismo, puede estar ocurriendo en este mismo momento, aquí, en este momento, si ustedes entienden la totalidad del tiempo. El entendimiento del tiempo está relacionado con el yo. El yo organiza las experiencias en eventos secuenciales, o sea, fracciona la experiencia en secuencias marcadas por el tiempo, y esa es la base de la percepción fragmentaria. El yo se está separando de la emoción, se está separando también de los demás, se separa de la naturaleza.
se separa de la emoción cuando dice tengo rabia. O sea, es un yo que tiene algo que le llama rabia. O sea, también se separa de la observación. La comprensión total del tiempo, pero no intelectualmente, sino vivencialmente, es una transformación grande, importante. Es una transformación, una mutación psicológica. De esto se trata también la terapia holokinética. Para completar lo que venimos diciendo sobre el tiempo, decir que el tiempo es irrelevante en percepción unitaria quiere decir que no se reeleva a la conciencia. Bien, tenemos que ver también esa tendencia a explicarnos qué nos pasa, los problemas que tenemos, explicarlos con el pensamiento, verbalizarlos. Y tenemos que ver que el intelecto no es todo el campo de la existencia, es solo un fragmento. La comprensión no es un proceso intelectual. El aprendizaje de uno mismo es siempre presente, de instante en instante. Entonces vamos viendo en estas cosas que vamos viendo en percepción unitaria de la terapia, aparece la imagen de uno mismo. Soy irritable, enojón, tímido, triste, musulmán, católico, etc. Vamos viendo el patrón diseñado por la memoria consciente e inconsciente. Y una de las dificultades más grandes que encuentra el terapeuta al transmitir esta información es la dificultad del paciente a reconocer que distorsiona la realidad, que la crea de acuerdo a sus deseos conscientes e inconscientes. El terapeuta y el paciente deberán ir viendo juntos cómo nos resistimos a lo nuevo, ir viendo las resistencias. Y también el terapeuta debe transmitir que es necesario la constancia diaria en intentar la percepción unitaria, obviamente en la sesión y también fuera de ella. No solo nos trae un alivio al sufrimiento, sino que reduce el estrés, reduce los niveles de cortisol en sangre, que es muy importante. Eso aumenta la inmunidad a los resfríos, a las gripes y otras afecciones. O sea, provoca una regeneración en el organismo. Para que termine el miedo, la rabia y la tristeza, es necesario verlo en percepción unitaria en el preciso instante en que surge. ¿Sí? Entonces, decimos que el nuevo significado de la psicoterapia es un aprendizaje en común que no se basa en la memoria, ni en el conocimiento, ni en ningún método, ni en la experiencia, sino en el acto de ir percibiendo. Es la memoria y su producto, el yo, fuente de todo conflicto. No se trata de modificar un comportamiento por más insensato o destructivo, sino de vivir en un estado de conciencia donde el tormento y el conflicto no existen, y ese estado de conciencia es la percepción unitaria.
La terapia holoquinética se debe realizar obviamente después de constatar que el paciente no padezca ningún diagnóstico de los que no se benefician de la percepción unitaria, como ya hemos hablado, que son el caso, por ejemplo, de la esquizofrenia o del retardo mental, o bien que estén en tratamiento y con resultados en el caso de depresión o déficit de atención. Por eso también es importante que el terapeuta trabaje conjuntamente con el psiquiatra. El paciente y el terapeuta sellan un acuerdo o contrato de asistir a 12 sesiones de 45 minutos, con un mínimo de 6 sesiones, luego de las cuales se programa un nuevo encuentro 6 meses después, no solo para evaluar lo que va haciendo, sino para refrescar aquellos contenidos de esta enseñanza. También es importante que el terapeuta señale al paciente que el miedo a la percepción unitaria es como el miedo a la muerte, ya que la percepción unitaria implica una desvinculación psicológica con el concepto de identidad, con el concepto de yo, es decir, lo que creo ser, o mejor dicho, lo único que creo ser. De allí que a partir de este miedo es que aparecen resistencias y es necesario verla, cómo nos resistimos a lo nuevo, cómo esas resistencias operan, ¿sí?, en los intentos de la percepción unitaria. También esto es necesario verlo, ir viéndolo. Por último, vamos a agregar que todo esto que estamos hablando es necesario que cada uno lo constate por sí mismo. Es decir, no propiciamos una creencia, sino que propiciamos una vivencia. Nadie puede hacerlo por uno mismo. Es decir, el hecho de que se pueda enseñar la percepción unitaria y otros se beneficien de la percepción unitaria, el hecho de ser replicable le da el carácter de científico a la psicología holoquinética. Es un hecho consensual de carácter científico. Bien, así llegamos al final de esta quinta parte del curso gratuito de psicología holoquinética. En la sexta parte, en el próximo encuentro, vamos a hablar de la mente grupal y también del sueño, del dormir y la relación que tiene las etapas del sueño con la percepción unitaria. Gracias.